Bueno, hemos comenzado con sonido de agua y sonido que nos trae muchos recuerdos de atajeas. Nosotros decimos tajeas, atarjea es la palabra, pero las tajeas y demás, porque el nacimiento de nuestro municipio pasa necesariamente por, sobre todo, varios eventos, lógicamente, relacionados con la llegada de los europeos, el encuentro con los naturales o los guanches, pero también el uso del agua, en tanto el Realejo de arriba como también, por supuesto, el Realejo de abajo, que es la fusión de ambos lo que nos trae ahora en el día de hoy. Y además porque vamos a hablar de un lugar, de un sitio que está precisamente en el inter, como dice el otro, entre una cosa y otra, ¿no? Vamos a saludar al amigo David Álvarez. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Bueno, y ¿cuántas veces hemos hablado nosotros en este estudio o en el otro, David? Unas cuantas ya faltan. Ya unos cuantos añitos ya, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que pusiste, pues bueno, viste por aquí? Sí, creo, si es acordada la primera publicación, pues debe ser el 2010. 2010. Y después la participación tuya en Radio Realejo desde siempre, desde que yo recuerde, desde los primeros momentos en diferentes estadios o estadios, ¿no? De lo que es en sí, pues ese momento. Bueno, hoy con David vamos a ir hablando acerca de esa efeméride, 50 años ya de historia, de una opción desde el punto de vista de la docencia, pero que incluso en el primer café lo pudimos escuchar y me quedé yo, bueno, ya había leído algo acerca del tema, ¿no? Cómo muchas veces pasa desapercibido, David, el hecho de que ese centro educativo fue pionero en muchas cuestiones, ¿no? Sí, exactamente. Esta mañana ya lo vimos. Hablamos del Colegio Agustín Espinosa de los Realejos, que ahora se celebran los 50 años de su construcción y los 50 años de la constitución del primer claustro, ¿no? Del primer curso escolar, como ellos lo computan así, los profesores, del 73 al 74, ¿no? Pues 2023-2024 es el 50 aniversario de sus cursos escolares. Uh-huh. Y además que está dedicado a uno de los grandes, nacido en Puerto de la Cruz, pero vecino de los Realejos durante muchos años. De hecho, incluso sus restos fallecido están y enterrado en los Realejos. En los Realejos, y lo que ello conlleva para hablar acerca de la literatura y especialmente el surrealismo en Canarias y en el mundo, ¿no? Exactamente. Pues como bien decías, hablamos del Colegio Agustín Espinosa, que celebra su 50 aniversario. Y primeramente pues deseo dar una pequeña referencia biográfica de sus dos promotores políticos, que fueron los dos alcaldes del momento, que serían don Evelio Jiménez Fregel y don Elpidio Hernández Tostes, ¿no? De don Evelio Jiménez Fregel, nacido en Realejo Alto, déjame decirte solamente que nació en el año 35, falleció a principios de este año, en el 2024, fue licenciado en Derecho y maestro de primera enseñanza por la Universidad de La Laguna, ejerció la abogacía durante 45 años, fue alcalde y al concejal y alcalde de Los Realejos entre el año 1966 y 1974, presidente del Círculo Vieri Clavijo y sin adscripción política, como me comenta su familia. Por otra parte, Javier Lima ya había publicado la trayectoria vital del Elpidio Hernández Tostes, que había nacido en 1925, murió en el año 2016, y también tiene un amplio espectro vital. Fue alcalde de Los Realejos entre el año 1974 y 79, juez de paz, gestor administrativo, profesor del Colegio San Agustín, presidente de la Cruz Roja y fundador del comité local, colaborador en prensa y radio, con Radio Realejo, como has dicho tú esta mañana. Sí. Además fue presidente de la sociedad Casino Realejo, ¿no? Y que fue, permíteme solamente una pequeña lapsus nada más, porque esas cosas hay que decirlas, ¿no? Además lo tengo grabado, porque le dice también su perfil, y en donde él dice y deja claro de que un día llegaron, le dijeron, oiga, usted va a ser el próximo alcalde del Realejo. ¿Cómo? Que yo no quería. Bueno, pero al final entendió la vocación y bueno, pues humilde y siempre luchó por los dos Realejos, a pesar de que confirmó con esa entrevista de que no se cumplieron todos los que se estableció en el año 55 para compaginar los derechos de uno y de otro para conformar la villa de los Realejos. Bueno, precisamente el tema de la unificación, que se trata en el libro Los Realejos de 5 décadas, que también dio un pequeño avance sobre la educación en los Realejos, que también lo cito yo aquí. Es evidente que es un tema de largo recorrido para seguir investigando, ¿no? Que serán las futuras generaciones, como se dice en estos casos, porque bueno, quedan muchas cosas por abrir, que no es el momento pertinente, así de claro, ¿no? Mira, desde el año 71, el alcalde Evelio Jiménez propone al Ministerio de Educación y Ciencia de aquel momento el solar que poseía el ayuntamiento en la zona que hemos hablado del cuarto, con
colindante a la finca Doña María Dolores Iglesias Ascanio, para erigir un nuevo colegio que unificara todas las aulas que estaban dispersas por diversos barrios, principalmente del Realejo Bajo, ¿no? Que además estaban alquiladas por el ayuntamiento, ¿no? Entonces, desde el año 72, en el 71 se había hecho la propuesta, en febrero del 72 aún no han comenzado las obras, leemos en las actas, pero sí, ya en agosto del 72, bajo la presidencia accidental de don Jesús Hernández Perdigón, leemos que comienzan las actas y se intenta ubicar unas pistas deportivas, que es el actual polideportivo que conocemos, ¿no? Sí. En el año 73, que ya había asumido la alcaldía don Elpidio Hernández Toste, hay un proyecto para el paso del barranco, como tú acabas de nombrar, porque en realidad está dentro del cauce. Y en 16 de octubre de 1973, déjame leerte, que esta mañana no lo leímos, la consulta que se hizo para la denominación del nuevo colegio, leo textualmente, que por unanimidad acogen el nombre propuesto de Colegio Nacional Agustín Espinosa para que sirva de reconocimiento a su labor y de estímulo para la juventud realejera, intentando emular a este hombre, que sin disponer de los adelantos docentes que hoy existen en nuestra villa, supo alcanzar tan distinguida meta. Además, siempre llevó consigo el nombre de los Realejos como su lugar de procedencia. Este es el motivo por el que se da nomenclatura al colegio como Agustín Espinosa, y está recogido en acta de 16 de octubre de 1973 del Ayuntamiento de Los Realejos, ¿no? El 31 de octubre, siendo alcalde, como habíamos dicho, Hernández Toste, se da cuenta de la finalización de las obras del edificio y se adopta un acuerdo para la contratación de la limpieza extraordinaria que debe hacerse en las aulas para ponerlas en condiciones laborales. También el 28 de febrero del año siguiente se acepta la resolución de los contratos de arrendamiento, como hemos dicho, de los diversos locales que estaban... Sí. Hay que recordar que... Bueno, a ver, yo cuando eso ya tenía ya 10 añitos, entonces pues claro, me acuerdo, bueno, el 74 sería 9 años, 73, y yo recuerdo como aquí mismo, justamente donde está el Gabana, para que usted, había un centro escolar y demás, que yo incluso estuve hasta asistiendo allí en clases de verano con Roque Pacheco, y mucha gente, y es verdad, sitios que eran pequeños, pues locales. Pequeñas aulas alquiladas por el ayuntamiento, que luego todos esos alquileres se rescindieron y todos los niños que pudieron agrupar pasaron al nuevo colegio Agustín Espinosa, que en aquel momento era uno de los mayores, como dijiste tú esta mañana, junto con el Pérez Zamora, pues los mayores colegios hasta ese momento de Los Realejos, ¿no? Lo que pasa es que, a diferencia del Pérez Zamora, el Pérez Zamora sufrió una, digamos, reforma a partir del año 76, 77, creo yo recordar, que es cuando nosotros tuvimos que dar clases en justamente donde está hoy Antonio Esteves, en todos esos locales allí. Y yo recuerdo cómo, pues precisamente el Agustín Espinosa era el colegio moderno de la época, es decir, era un colegio que tenía una infraestructura muy diferente. De hecho, incluso todavía ves tú digamos que el jefe dándole taponazos a ella, que hay un zócalo que siempre se suelta. Y entonces, como digo, para la época la construcción de por sí era muy moderna, muy ágil. Bueno, ahora veremos las innovaciones de este colegio, la veremos a lo largo del texto, es muy interesante, ¿no? Lo que se aplicó, ¿no? Bueno, como decíamos, pues habían finalizado esos pequeños contratos y en el año 75, en el acta de 27 de febrero, el alcalde Elpidio Hernández Toste expone, leo literalmente, que el comedor escolar de dicho centro docente se está atendiendo a 260 alumnos beneficiarios, recibiendo del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad y Oportunidades 186 ayudas. Bueno, vemos aquí que este tipo de ayudas, de sufragios, pues ya existían desde esa época para personas más necesitadas, en este caso para los comedores, ¿no? Javier Lima también nos había aportado la necesidad de construir 5 unidades de preescolar, para las que necesitaban 2.500 metros cuadrados de terreno, y que finalmente pues darán lugar a 22 unidades en una superficie de unidades escolares, en una superficie total de 11.000 a 12.000 metros cuadrados, ¿no? Estos son los datos básicos de la construcción del edificio, que ahora cumple el cincuentenario
de su edificación, ¿no? Bueno, y hay que recordar también el hecho de que estamos hablando de una entidad de población que iba increciendo en esa etapa. Estamos hablando del baby boom, pues, sobre todo con la mejora de las condiciones pues de vida de los ciudadanos del municipio de Los Realejos, tanto del Realejo, bueno, ya ahí serían Los Realejos, ¿no? Pero que digo yo de que ambos núcleos principales del municipio, que, bueno, yo de hecho, como te decía esta mañana, un año me quedé fuera porque es que no habían aulas ni tampoco mesas. Vamos, no había una disposición. Entonces ese centro vino a cubrir una parte esencial. Mi hermana, sin ir más lejos, Magdalena, en vez de estar en el Pérez Zamora, se fue para abajo. Y mucha gente Sí, del sí, Realejo mucha Alto gente se de fue Realejo para Alto abajo. se que bajó abajo, sí, me lo han dicho, sí. Bueno, aparte de la construcción del edificio, pues también, como hemos dicho, se cumple el cincuentenario del primer claustro escolar, ¿no? Que es del curso 73-74. El libro de actas, el primer libro de actas del Colegio Nacional Mixto Agustín Espinosa de Los Realejos, que es el título oficial que tiene, comienza su registro el 25 de febrero de 1975, al cual se adjuntaron las actas en borrador que se encontraban de fechas anteriores, ¿no? A partir de ese documento se pueden inferir las actuaciones del primer equipo directivo, ¿no? Ante todo, debo decir que según nos comenta, porque no queda muy claro en las actas, no, los registros no son como los actuales, que la actual directora, doña Regina María Hernández García, nos confirma que el primer director fue don Jerónimo Díaz González, ¿no? El acta de 5 de octubre del 73, las reuniones no comenzaban todavía en el instituto, sino se hacían en el salón de actos del ayuntamiento, en el salón de plenos del ayuntamiento de la villa, ¿no? Es que se cedía gratuitamente para Oye, a mí me gustaría tener una maquinita como la que tengo con don Enrique Montalvo-Laera y con Juan Diego y coger y nos atrás, ver ese momento en el cual el salón de pleno de reuniones hacía que la gente se sentara a evaluación y todo. Sí, Es tremendo eso de la historia. El edificio no estaba todavía Es lo en que para que condiciones. la gente entienda de que estamos hablando de lo que es hoy en día la biblioteca. La biblioteca de Los Realejos. De Los Realejos, Viera y Clavijo. Viera y Clavijo, exactamente. Ese era el segundo ayuntamiento de... Bueno, el primer ayuntamiento de Los Realejos, el segundo... Bueno, yo no sé si decir tercer ayuntamiento de Realejo Alto, porque no me quedan las primeras casas consistoriales muy claras, pero bueno, sí. El primero de Los Realejos es ese, ¿no? Entonces, como decimos, en este lugar acaecieron las reuniones. Nuevamente, el primer director es don Jerónimo Díaz González, que actuaba como delegado de la Inspectora General Básica de la Quinta Zona, que es el Valle de la Orotava, con la finalidad, como se ha dicho, de organizar el colegio en 22 unidades. Daré aquí ahora el nombre de los primeros profesores titulares de este colegio, que seguramente nuestros oyentes que cursaron clase allí pues tendrán gratos recuerdos de todos ellos. Pues tengo que citar a José García Rubio, María Elena González Esteves, Eloísa Báez Méndez, José Javier López Garizoain, María Concepción Hernández García, Manuel González Rodríguez y Josefa Pilar González Hernández, a los que se unieron el citado director, Francisco García Palmero, de grato recuerdo, María Loreto Fernández García, Gaspar Esteves García, Emilio Díaz Fernández, Carmen Delia Betancourt Díaz y Delia María Pérez Hernández. Días después se agregaron el profesor de inglés, que era don Bonifacio Díaz, y el 2 de noviembre entra la profesora conocida nuestra, hermana de la antigua concejala, Amada Nelly Mesa Esteves. Sí. Ese es el primer claustro de profesores en el curso 73-74, ¿no? Bueno, pues hablamos de mucha gente que quizás a esta altura estará pensando, bueno, yo recuerdo, tiene un grato recuerdo, porque también hay que recordar que en esa etapa de la historia de la educación hubo una cierta pues reforma educativa, donde ya las aulas tenían incluso los libros, las formas de dar clase, se comenzaba ya a hablar. Yo de hecho incluso... Bueno, yo lo ciño más al Pérez Zamora, donde yo cursé, pero incluso se nos daban algunas nociones de Canarias, cosas que hoy en día incluso ni siquiera se tienen tanto en cuenta. Yo, por ejemplo, con Pepe Feble, con el Morriña, como todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabe el del telégrafo, Pepe el del telégrafo, ¿no? Pues aprendí una de las primeras cosas precisamente con respecto a la historia de Canarias, es de nuestro municipio. Eran avanzados como Juan Antonio Plasencia Pérez, como te dije también, que fue uno de los grandes, pues también fueron pues, innovadores y el himno del colegio que fue, pues, digamos, compuesto por él, ¿no? Por él. En esa época, a mí me viene al recuerdo cuando lo he leído, la primera y la segunda etapa, que yo no sé si esto se sigue utilizando, pero
La segunda etapa, por ejemplo, era sexto, séptimo y octavo de GB. Sí, ¿no? en Entonces, esa etapa de la historia, sí. Aquí se analizan también esa distribución administrativa, ¿no? Sí. Y algo que tú recordarás, tanto como yo, que ya tenemos un par de años, hay algunas cosas que yo no recuerdo. Tú sí, seguramente la editorial Álvarez, esa no la recuerdo yo. Hombre, del apellido, tengo algún facsímil, pero no tengo... Del apellido tuyo, sí, hombre, claro. Mira, la verdad es que... Y después Santillana y Anaya, que eran los libros de la época. Tú tampoco te acuerdas de los, digamos, batidos que habían de, pues, vainilla, de leche normal y de fresa. Hay uno de chocolate también. Por fuera, tú imagínate ir al centro educativo por la mañana y ver todo eso ahí apilado. Y los niños cogían con el mismo bolígrafo, le hacías la picada y te lo tomabas. A mí me gustaba mucho el de fresa. Pero bueno, que era un complemento porque en esa etapa todavía de la historia había muchos niños todavía había muchas que carencias. no tenían las necesidades cubiertas. Más adelante lo veremos, ¿no? Pues este es el tipo de... eran las editoriales que se utilizaban en ese momento, y lo que aquí se llama también el uniforme escolar, que se llamaba cubrepolvo en ese momento, que es lo que hoy en día se conoce por Babi, no sé si uniforme o Babi, y que al final deciden que sea de color perla confeccionado en tergal. Hasta esto del tergal es un poco moderno para la época también, ¿no? Así que, y que se dejaba en el colegio, los niños no tenían que llevarlo a su casa. Eran cosas innovadoras. En ese momento eran innovadoras. En ese momento el material que tenía era mínimo, el chiquillo, ¿no? Entonces, sin embargo, el contar con todas esas cosas, incluso ponerte hasta una bata para laboratorio, como me acuerdo de mi hermana Magda ya la tenía, ¿no? Entonces, es una cosa increíble, ¿no? Exactamente. Pues, como te comentaba, se estudia la adquisición de libros para la totalidad de los alumnos en acuerdo con la Asociación de Padres de Alumnos, que ya funcionaban por esta fecha. Y el día 15, literalmente, en el acta se lee que el día 15 en la mañana del día 15 entran en las aulas los alumnos de tercero, cuarto y quinto, quedando los menores en las aulas que estaban alquiladas en los diversos barrios por el Ayuntamiento de Los Realejos, como se había dicho. Sí. ¿no? Entonces, ya el 14 de noviembre podemos dar el comienzo del curso escolar, ¿no? Sí. Pasado el año, en el año 74, que como dijimos anteriormente, se acepta la propuesta del Consistorio Municipal para dar el nombre Colegio Nacional Mixto Agustín Espinosa de Los Realejos, el nombre oficial que... Hombre, lo de mixto es muy importante. Sí, claro. Igual que el Instituto de Bachillerato Mixto, el IMX, ¿no? Porque... INMB, ¿te acuerdas? Sí, esas iniciales siempre, claro. Sí. Y sobre todo porque es que hasta ese momento, como bien decías tú, el tema de la separación por sexo era habitual en algunos colegios. Claro. Hoy en día son cosas que a lo mejor ya se han olvidado, pero bueno, en ese momento eran pertinentes. Que tenían su era un adelanto, por eso que lo destacaban, ¿no? Claro, exactamente. Mira, en acta del 8 de enero de 1974, te acabo de decir que se da el nombre de la definición de la denominación del colegio, y también en esas actas se impone el recreo de 10:45 horas a 11:05 horas, 20 minutos de recreo, no sé cuánto hay hoy en día, pero bueno, en ese momento eran 20 minutos. Y se procura implantar, mira qué curioso, una cruzada de limpieza cortándose, dice literalmente, cortándose todo papel en el suelo. Esta era la forma de urbanidad que tenían en ese momento, ¿no? Por otra parte, los objetivos de la asignatura de lengua española serán la expresión oral y escritura sin falta. Bueno, eso todavía sigue ocurriendo, ¿no? Es decir, hasta la universidad suspenden a veces por tener falta de ortografía. Y la de la clase de matemáticas se estipulan como razonando llegamos a las operaciones. Como punto final, el propósito de disciplina se cimentará en la puntualidad y la limpieza. Así que vemos que estos objetivos también eran una parte primordial de la educación de ese momento, ¿no? Es decir, que si hacemos un acopio de datos, estamos hablando de que muchas de esas campañas que hoy en día se habla de concienciación de los alumnos con respecto al reciclaje, con respecto a tal, hombre, igual no se depositaban en una de color azul para reciclar el papel, pero sí se recogía y se depositaba a la basura, ¿no? Claro. Es que, bueno, ahora me viene a mí a la cabeza una cosa que vimos toda la vida. Cuando el camión de la basura del ayuntamiento era un camión con barandas altas, estos camiones de trompa que se tenían antiguamente, los Conmer, este tipo, y los operarios iban poniendo la basura piñada en ese camión. Y lo digo por lo de la limpieza, o los cubos de la basura los emborcaban dentro y no había reciclaje comparado con lo que hay hoy en día, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de esa fecha. Lamentablemente, son coetáneos eso que estoy contando. Con lo de lamentablemente hay algunos que no siguen sin entenderlo, y ves tú en el orgánico de todo.
Pero bueno, en esa época se estilaban esos comportamientos, ¿no? Y por último, déjame decirte lo del comedor escolar, que en acta del 3 de abril de 1974 se solicita que 6 docentes velaran por el buen desarrollo de la actividad del comedor, ¿no? En relación a las normas de urbanidad, se solicita que los maestros esperen a sus alumnos en las aulas, ¿no? Son los maestros los que debían esperar. ¿Pero en orden a qué dijiste? A las normas de disciplina, ¿no? Referente a la disciplina que había impuesto el colegio, dice literalmente, referente a la disciplina, los maestros han de esperar a sus alumnos en las aulas. Es decir, que era hoy en día creo que es al revés, que son los maestros los que cambian de un aula a otra, pero en este caso se solicitaba y eso. Lo del comedor es una cosa que es increíble. ¿Cuántas personas me dijiste? ¿Cuántos niños? 200 niños. Eso fue un adelanto tremendo. 260 de los que recibían ayuda, 186. Esto estamos lo cual hablando en febrero del año 75. Habla acerca de las carencias que tenían muchos hogares para poder darle de comer a sus hijos. Mucha gente que trabajaba en el campo todavía, gente que ya estaba trabajando en el puerto de la Cruz y demás, pero que no es como ahora, hay una concienciación y sobre todo una conciliación familiar. No, en ese momento, si no era porque actuaba el Estado y daba de comer, y tú imagínate la infraestructura de esos comedores, de esa cocina, porque cuando eso no era catering ni nada, se hacía comer allí. Para comer a todos esos niños, ¿no? Eso sería muy interesante también de explorar. Sí. Y por último, bueno, pues el 30 de septiembre del año 74 comienza felizmente el segundo año escolar de este centro, cuya actividad llega hasta el curso actual, 2023-24, en el que celebramos, como hemos dicho, tanto el cincuentenario de la constitución de su primer clase, su primer claustro y las primeras clases, y de la edificación de esas instalaciones que se acaba de decir, ¿no? Entonces, este texto fue dado a la dirección de ese colegio el 28 de enero de 2024, que se celebra el 85 aniversario del fallecimiento de Agustín Espinosa, cuyo nombre ostenta este centro. Y que ahora pueden verlo en los plotters esos, como dices tú. Que exactamente, he colocado unos plotters. Además hay otro también que la tertulia de los lunes creo que aportó sobre la biografía de Agustín Espinosa. Yo vi con Abilio, un homenaje también a Abilio, que es muy reconocido, muy merecido. Exactamente. No sé si ahora, porque yo estuve ayer visitando el colegio para ver los plotters, no pude ir el viernes. Creo que hay ahora una carrera solidaria o algo de esto, me parece, ¿no? Creo que hay algo de esto. Ellos siempre hacen la carrera solidaria entre abril y mayo, Sí, creo que ahora estaban planeando algo de esto, porque ayer estaba el concejal de Cultura y el alcalde. Yo lo que sí tengo que decir y reconocer es que a lo largo de todos estos años, pasando por Macarena, que fue la primera de las directoras, que coincidí yo con ella, por Loli y también, por supuesto, ahora por Regina, que es compañera de estudios mía también, siempre han sido, igual que Juan Antonio Plasencia, abiertos para estar allí, para colaborar con ellos. Cuántas cosas hemos hecho allí. De hecho, incluso con motivo del Día del Libro, el año pasado estuve allí, hicimos con los niños, fue una jornada que también nos invitaron. Ha sido uno de los colegios que siempre nos ha tenido en cuenta igual que el Pérez Zamora también, para acceder. Yo también colaboro mucho con el Nazaret, pero con la Pureza, todos colaboran, pero no hay duda que el Agustín Espinosa, si por algo siempre se ha dedicado, de hecho incluso hablándolo con Regina se lo decía, es que tan pronto tiene una idea, nos tiene en cuenta. Entonces eso es de agradecer, porque hace muy poco en el Instituto del Verde aquí, que es el IES Mensei Ventor, creo que es, ¿no? Hicieron una jornada de oralidad. Y yo me encuentro a Geray, el verseador, que también es filólogo, es doctor en filología. Lo saludo yo en la cafetería y yo le dije, mira, perdona, le mandé después un eso. No nos dijeron nada. Yo encantadísimo de poner el micrófono y de conocer. Por eso yo desde aquí hago el llamamiento a los centros públicos y privados o concertados para que vean que en la radio, además de información de política, también hay cultura, y también hay cosas de este tipo, y tenemos a personas como David, que amablemente viene con nosotros y nos cuenta esa parte de la historia, cuando nadie sabía de comedores escolares y demás y tal. Fíjense ustedes, ya había gente que estaba ahí, ¿no? No cabe duda, para cerrar el tema, podemos decir, hombre, este municipio, primero, por su orografía, que es dispersa, tiene grandes centros de colegio, evidente, de Nico del Alto, la pared, imagínate, claro, arriba, la Cruzada, cada uno con sus logros, pero no cabe duda que yo creo que los 3 grandes centros que podemos nombrar
para este municipio son el Agustín Espinosa, que estamos hablando, el Pérez Zamora y el Colegio Nazareno. De entrada serían Sí. los grandes centros, sin menospreciar, evidentemente, que a lo largo de los años 70, 80 fueron creciendo los otros Sí. del Alto Escalón. Y antes de todo ello, Pero obviamente son los estamos tres hablando... grandes centros, al amor, de referencia. Y antes de todo ello, obviamente que es noticia también estos días, porque ha habido un acuerdo ya por fin con el Cabildo Insular de Tenerife y demás. Colegio San Agustín, el Colegio San Agustín, que fue privado. Pero oye, sin olvidarnos de Viera y Clavijo, de don sí, Antonio claro, Estedes, sí, claro, sin olvidarnos de un hombre que también es familia, en cierta manera, no directamente mía, pero sí está emparentado, que es el Colegio Farray, también, que después se fue a la Orotava, que fue un hombre adelantado a su tiempo, ¿no? Y con el trabajo que hizo don Álvaro Hernández Díaz en Ico del Alto, y mucha gente, mira, uno que no se acuerda casi nadie de él, de Nesti. Nesti, en la Cruz Santa. Nesti la Cruz Santa hizo una labor tremenda, igual que Pilar, igual su hermana, igual que un montón de gente que ha hecho... Ahora están jubilados, lo pueden Sí, aprovechar. por eso yo desde aquí, siempre a toda la gente que, como digo, que tiene que decirnos algo, pues el Pachón, sin ir más lejos, un gran profesor, maestro, don Juan Domingo, que colaboró conmigo, se lo agradezco, siempre se lo digo a Carmen Rosa para descanse, y que nos dijo en Palo Blanco lo quería un montón, igual que a don Domingo Luis Abreu. Gente que están de un lado a otro y que son profesores. Son grandes profesores que han pasado la historia de este municipio. Sí, muy bien. Claro. Pues no tenemos más tiempo, David. Muchísimas gracias. Nada, estaremos ávidos por conocer el artículo en mayo. En mayo miramos de lo que sale. En mayo tenemos 4 sesiones con David para hablar acerca precisamente de algo que es muy necesario. Claro. Porque la fiesta es... Oiga, devoción, fe, pero también hay que darle... Dispersión social, pero bueno, tiene un componente alimenticio que hablaremos. Es importante. Bueno, pues de eso quedamos. David, muchas gracias, amigo. Gracias a ti, Bueno.